¿Qué tal? Mi nombre es Elías Gómez Morales, estudiante de Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión me encuentro grabando el video para la materia Estadística Inferencial 1. Vamos a desglosar lo siguiente. Bien, antes que nada deseo mencionar que esta es la unidad 1 impartido por el profesor Enge Juan José Rosario Morales Ibarra, la estadística inferencial de industrial, cuarto semestre, grupo Y, fecha de entrega 2 de febrero. Los temas que se verán es lo siguiente. En capítulo 1, introducción a la estadística, como subtemas pensamiento estadístico. Capítulo 2, resumen y gráfica de datos, subtema pensamiento crítico. Tengo algunos conceptos. Vamos a ver la introducción a la estadística. Dice lo siguiente: se denomina estadística inferencial a los métodos matemáticos empleados y basados en la teoría de la probabilidad para inferir las propiedades de una población a partir del análisis de las propiedades de una muestra de datos extraídos de la misma. Está relacionada, por lo tanto, con la precisión y la fiabilidad de las inferencias, deducciones que ayudan a dibujar. Vamos a ver algunos conceptos más, donde nos dice que los datos, los estadísticos, la población, el censo y la muestra son parte de lo que vamos a ver en este tema. Vamos a describir el concepto de datos. Son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuesta de encuestas, etc. La estadística, ¿qué nos dice? Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar información para extraer conclusiones basadas en los datos. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de complemento de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudios. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. ¿Qué es el censo? El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y la muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Muy bien. Vamos a pasar al pensamiento estadístico. ¿Qué es el pensamiento estadístico? En general, los especialistas en estadística coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno, aunque existen diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico. En esta sección describiremos el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico concluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. También podría implicar el hecho de tener si los resultados son estadísticamente significativos, como en los ejemplos 7 y 8. Bien, voy a describir un poco estos ejemplos, ya que me parece interesante, y luego vamos a desglosar poco a poco de lo que se trata el tema en sí. El pensamiento estadístico va mucho más allá de la simple capacidad de ejecutar cálculos complejos a través de números, ejemplos, ejercicios, análisis. Este libro le ayudará a desarrollar la habilidad de pensamientos estadísticos que son tan importantes en el mundo actual. Para aprender a pensar términos estadísticos suelen ser más importantes el sentido común y las consideraciones prácticas que la aplicación irreflexiva de fórmulas y cálculos. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando las tablas 1 y 1. Muy bien, aquí me muestra más o menos el concepto que ya leímos allá arriba de lo que son los datos, y vamos a desglosar lo siguiente. El contexto: los datos
del cómo se presenta en la tabla 1.1 carecen de contextos. No se indican qué presentan los valores, de dónde provienen ni por qué se recaban. El ejemplo 1 se plantea un contexto. Fuente de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si este fue objetiva o si existe alguna razón para pensar que ésta se sesgara. Métodos de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de la conclusión. Conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. Se debe evitar de manera cuidadosa a realizar afirmaciones que no estén justificadas por el análisis estadístico. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir de análisis estadísticos, también se debe identificar cualquier implicaciones prácticas de los resultados. Muy bien, ¿por qué leí todo este concepto? Ya que al final de esta práctica me piden un cierto resumen y es por eso que yo decidí leer esta parte. Ahora sí, vamos al criterio, vamos a los primeros ejercicios que nos pide para realizar en esta materia. Bien, los criterios son los siguientes. Es criterio y ejercicio. En los ejercicios 7 a 14 utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, C, posible y probable. Esto corresponde a la página 9-11 del libro estadístico. Vamos a realizar el ejercicio 7 y 11. Muy bien, el ejercicio 7. Ya vimos un concepto aquí aquí arriba, para realizar este ejercicio. El Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Mi respuesta es posible y probable, ya que me parece justo. El ejercicio 11, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta es B, posible pero muy improbable. Respetando los criterios que nos mencioné acá arriba, mi respuesta son esos. Tipos de datos. Vamos a leer un poco de conceptos, ya que vamos a pasar en el siguiente ejercicio. La página 17, 5 y 13. Por lo tanto, voy a leer este ejercicio. Dice: concepto clave. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población. Además de los términos población y muestra se identificaron al principio de este capítulo, necesitamos conocer el significado de los conceptos parámetros y estadísticos. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre las causas en que contamos con los datos de una población completa y los casos en que solo contamos con los datos de una muestra. Como ya definimos acá arriba, una población no es lo mismo que una muestra. La muestra es parte de un grupo seleccionado de una población. Aquí nos explica un poco la definición y pues os voy a leer antes de pasar al ejercicio. Muy bien. ¿Qué es el parámetro? Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Muy bien. Dicho esos conceptos, esas definiciones, vamos a pasar a los criterios y ejercicios. En el ejercicio página 16 al 17 del libro Estadística, resolver ejercicios 5 y 13. Pero en el ejercicio 5 al 12 nos tiene un criterio en específico para esos ejercicios. Dice: determine el valor dado en un estadístico un parámetro. Como acabamos de leer acá arriba, pues el parámetro y estadístico. Esas son las definiciones. Por lo tanto,
Muy bien, vamos a pasar al ejercicio 5, a la página 16 al 17. Dice, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Mi respuesta es estadístico. ¿Por qué estadístico? Ya que solo se está tomando algunos hogares, no toda la población. Vamos a leer un poco de definiciones, ya que esta definición, como siempre, vamos a usar para el ejercicio 13. Dice lo siguiente: los datos discretos resultan cuando el número de valor posible es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valor posible es de 0, 1, 2, 3, etc. Los datos continuos o datos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponde a algunas escalas continuas que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. En el ejercicio 13 a 20 nos dice, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Como acabamos de ver aquí cuáles son los discretos y cuáles son los continuos. El ejercicio 13, dispositivo para cruzar la calle. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button for Macon Law, New York Times. Mi respuesta es discreto, ya que los números se pueden cuantificar en números finitos. Es muy práctico. Vamos a dar otro pensamiento crítico. El concepto clave. Esta sección es la primera de muchas en este libro en que nos enfocamos en el significado de la información obtenida al resultado de los datos. El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basada en datos. Es fácil ingresar datos en una computadora y obtener resultados. Sin embargo, a menos que los datos se elijan de forma cuidadosa, el resultado podría ser útil. En lugar de utilizar fórmulas y procedimientos de manera reflexiva, debemos pensar de forma cuidadosa en los contextos de los datos, la fuente de donde se obtuvieron, el método utilizado para recolectarlos. Voy a leer el criterio y ejercicio. El ejercicio página 23 al 26 del libro estadístico resuelve ejercicios 7 y 10. Aquí tenemos un poco de limitación para dicho ejercicio. Nos dice que de 5 a 8 utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionado con un mejor estado de salud. Muy bien, aquí nos habla que pues de estado de salud con mayor riqueza. Vamos a ver lo que nos dice el ejercicio. Perfil racial. Un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. La conclusión que nos pide es: en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Pues mi respuesta es lo siguiente. La conclusión es alternativa. Los caucásicos son más conscientes del peligro, por lo que respetan el límite de velocidad establecidos y además por ser extranjero.
En los ejercicios 9 al 20 utilice pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Muy bien, vamos a ver ejercicio 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online, AOL por sus siglas, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencias por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podría concluir alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Muy bien, mi respuesta es la siguiente. En mi opinión, hay más personas conscientes de que un árbol de Navidad artificial contamina más que uno real. La diferencia son lo siguiente: árbol artificial versus real. Normalmente este artículo gasta mucho insumos y energía para ser producida. Aparte, es vendido a un lugar lejano de donde fue fabricado, lo cual contribuye más contaminación debido a la transportación. Pues sí, como bien sabemos, pues entre más lejos viajas, más contaminas el medio ambiente y todo eso. Mientras que un árbol real, contribuye la purificación de aire en su crecimiento, generando más oxígeno, además de que se puede conseguir localmente, disminuyendo considerablemente el costo de transportación. Incluso hay granjas en donde pueden comprar con sus raíces intactos para sembrar en el jardín después del uso. Eso es muy beneficioso y pues tiene lógica, pues, lo que dice. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. El criterio y ejercicio. Recolección de datos muestrales. Ejercicio página 34, 37. Ejercicio 8 y 12. En los ejercicios 5 a 8 determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Vamos a definir qué es un estudio observacional y un experimento. Veamos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. Por otra parte, en un experimento se aplica algunos tratamientos y luego se procede a observar sus efectos sobre los sujetos que se les aplicó. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Pues bien, este término ya habíamos leído un principio, que eran los experimentos. Muy bien, en el ejercicio 8 nos dice prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos voy a tratar de pronunciar ya que está en inglés y pues el ejercicio nos pide en inglés. Antes de pronunciar esas palabras, quiero definir lo que quiere decir. Dice que es eficacia y seguridad de la equinacia en los tratamientos de infecciones del tracto respiratorio superior en niños. En inglés sería Efficacy and Safety of Echinacea in Tracting Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número página 21. Mi respuesta es lo siguiente. Para mí es un experimento, ya que se administraron equinacias para medir su eficacia entre los niños. Es decir, pues tuvieron que hacer un experimento de cómo iba comportando cada niño infectado.
Muy bien, vamos a continuar. En los siguientes ejercicios 9 a 20, identifique tipo de muestreo que se utilizó, ya sea aleatorio, sistemático, de conveniencia o estratificado o por conglomerado. Vamos a ver. Pues bueno, esta definición ya no incluía aquí, ya que era demasiado largo. Por lo tanto, solo voy a dar mi respuesta. El concepto se lo puedo explicar en breve. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Purkenstein, donde se tenía y entrevistaba a cada quinto conductor. Él fue testigo del arresto de un ex alumno. Vamos a ver. Mi respuesta es muestra sistemático, ya que se eligió estudiar cada quinto conductor de población total. En este caso, el determinante fue el tiempo. Voy a hacer un pequeño pausa aquí para dar muy bien. En el siguiente ejercicio nos pide que desde el ejercicio 9 a 20 identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatoria, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerado. Solamente voy a dar mi respuesta y voy a justificar el porqué. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Purkenstein, desde donde se tenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un ex alumno. Mi respuesta es muestra sistemático, ya que se eligió estudiar cada quinto conductor de la población total. En este caso, el determinante fue el tiempo. Sistemático, ya que se puede hacer de 10 personas, o sea, la población total, se elige a cada 3 personas, un ejemplo, a cada 3 personas para hacerle la muestra. Vamos a decir, bueno, 3 personas sería 3, 6, 9, en total solo sería 3 personas de esos 10, que es la población total. Y esa es la técnica que emplearon en este caso, pues aquí dice que cada quinto conductor. Criterio y ejercicio. Esto es en el capítulo 2, resumen y gráfica de datos, página 43. Ok, perfecto. Ejercicio, páginas 73 a 75. El ejercicio que vamos a resolver es 7 y 9. Gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque aún sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para conocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. En esta sección presentamos dos de los tipos más comunes de gráficas inadecuadas. En el ejercicio 5 a 10 responda las preguntas acerca de la gráfica. Muy bien, esta es la gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197, para las mujeres de 53.59. Para los hombres, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Muy bien, aquí mi respuesta es, aquí donde me pregunta, ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? Sí, realmente hace una comparación imparcial. ¿Y por qué? Muy bien, porque pues aquí solo tenemos un cuadros
unos rectangulares, donde dice en medio pues mujeres y dice hombres, pero realmente no hay ningún dato, no podemos deducir por el simple hecho de que un rectangular es más grande que el otro, esta información sea la correcta. Por lo tanto, una representación más precisa sería esto que vemos aquí. Bueno, aquí me faltó el título, pero creo que lo puse a este lado. Este es ingreso anual. Si podemos estudiar, aquí están los números que están más precisos, y el color, son diferentes colores, donde color azul es mujer y color naranja son hombres. En esta gráfica podemos deducir que entre más grande es la mancha de color, son más elevados los datos, y aquí nos podemos ver claramente. Esta es la diferencia de un dato imparcial, porque aquí no podemos deducir nada, y aquí al menos ya podemos deducir con más exactitud. Distancia de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles medidas en la misma condición. Describa en qué aspecto de la gráfica podría ser engañosa, en qué cantidad de la distancia de frenados de Ucural RL excede la distancia de frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica de la forma, describe los datos de manera más objetiva. Muy bien, aquí pasamos a los ejercicios prácticos. Vamos a lo siguiente. Muy bien, me encuentro nuevamente realizando la parte práctica de este ejercicio. Vamos a ver en esta parte donde nos dice, son 5 ejercicios en total. Primero vamos a comenzar con distribución de frecuencia, que dice lo siguiente. Distribuciones de frecuencia. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. El listar todas las categorías junto con el número de valor de datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Dice, los límites inferiores de clase son la cifra más pequeña que puedan pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. La frontera de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Toda esta teoría vamos a poner en práctica en el programa Minitab después de leer todo esto. Dice, las marcas de clase son los puntos medios de la clase. La anchura de la clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de la clase consecutiva en una distribución de frecuencia. Vamos a ver los procedimientos para construir una distribución de frecuencia. Como número 1 tenemos, determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. ¿Cómo se calcula la anchura? Dice valor más alto menos el valor más bajo entre número de clases. Normalmente en este ejercicio nos pide entre 7 y 14 números de clase. Ahorita vamos a ver en la parte práctica. Como número 3, mencione por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor de datos más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase el límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase el segundo límite inferior de clase por obtener el tercero, y así sucesivamente. Muy bien. Como quinto paso sería anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada datos y ponga una marca en la clase adecuada
agrega las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí viene un ejemplo. Nos dice: pulso de mujeres, utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Muy bien, como le comentaba, normalmente nos pide de 7 a 14. En esta ocasión, pues esa es como la población total. Viene dividido para mujeres y hombres. Aquí están los pulsos y aquí está la frecuencia. Para obtener los pulsos tuvimos que haber agarrado un ejemplo. En la población de mujeres, esta parte de aquí, los datos más pequeños, le tomamos el dato más alto y restamos. Muy bien, los datos más pequeños contra los datos más altos se suma y luego se divide entre la clase. En este caso sería entre 7. Entonces agarramos el valor mínimo. Perdón, no es entre 7, es entre 9, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 9 clases y es por eso que se va sumando de 9 en 9. La frecuencia, ¿cuántos datos de estos que están aquí se encuentra entre 60 y 69? Tenemos que aquí se encuentra 12 datos y lo mismo de esta parte, y se encuentra 14 datos, 11 datos, 1, 1, 0, 0. Esa es la parte teórica. Vamos a ir a la parte práctica. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejercicio ya capturada. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ir a gráficas, luego vamos a histogramas, vamos a seleccionar simple y vamos a hacer el primer ejercicio, que es pulso de mujeres. Ok, luego vamos a hacer a escalas, tipo de escala, va a ser frecuencia, después vamos a mostrar el porcentaje, la frecuencia, y luego en la etiqueta vamos a poner el nombre, pulso de mujeres. Muy bien, y damos aceptar. Y vamos a aceptar. Esperamos mientras se carga. Muy bien. Estos son los datos que vamos a analizar. Vamos a ser poco más específico. Vamos a agregar etiquetas. Aceptamos. Y ahí está. Muy bien, aquí pues el programa nos da default 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. Pero nosotros queremos 7. En el ejercicio nos pide 7. Por lo tanto, vamos a tener que modificar. Y se modifica de la siguiente manera. 7 y aceptar. Ahí está. Muy bien, esos son los 7 datos que nos piden el ejercicio. Ok, en este punto vamos a comparar con la tabla de ejercicio que nos pide y con nuestro resultado del programa. Si damos cuenta, pues
En la frecuencia se supone que aquí me debería dar 12, 14, 11, pero todavía no tengo esos datos. Es decir, algo me hace falta y para ello tenemos que dejarlo lo más similar posible a esto. Por lo tanto, vamos a ir a modificar y vamos a poner posiciones de punto medio. Ok, ¿qué son estos datos? Estos datos que voy a poner aquí es el resultado de es el resultado de 60 más 69 entre 2. Eso sería la posición de puntos medios. Sería 64.5, 74.5, se delimita con un espacio, 84.5, 94.5, 104.5, perdón, 104.5 y vamos a dar a aceptar. Y como vemos, ya se modificaron los datos. Aquí ya tenemos 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Muy bien, esa es la parte práctica de la teoría que apenas leímos acá atrás. Vamos a pasar al siguiente punto. Muy bien, a continuación vamos a ver el procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Apenas hicimos este ejemplo, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Dice, seleccione 7 clases. Calcule la anchura de clases. ¿Cómo se calcula? Tomando el punto mayor, que es 124 menos 60, entre 7 es igual a 9.14, muy cercano a 10. Elige 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y el número conveniente. Este número no necesariamente siempre tiene que ser 60, ya que depende de la población que uno tenga. Como punto 4 sería suma la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clases de 70. Continúe y suma la anchura de clase de 10 para obtener los límites inferiores de clase restante de 80, 90, 100, 120, 110 y 120. Liste los límites inferiores de clase forma vertical como se muestra en el margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondiente, que son 69, 79, etc. Son los puntos medios de la clase. Las marcas de clase de la tabla 2,2 son 6.4, 74.5 y etc. Eso ya lo había explicado en la clase, en el ejercicio pasado. Después nos dice, en una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye con la frecuencia relativa una proporción a una frecuencia porcentual, llamado porcentaje. Esto es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Dice, frecuencia de clases entre suma de todas las frecuencias por 100. Muy bien, vamos a usar los mismos datos que tenemos aquí, pero en esta vez la frecuencia relativa va a ser en porcentaje. Veamos cómo se hace. Aquí tenemos el mismo ejemplo de hace rato. Dice, los pulsos de hombres, utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia, incluya 10 clases. Ese es el ejemplo que vamos a hacer. Hace rato usamos estos datos de acá arriba. En esta ocasión vamos a usar los datos que se encuentran acá abajo. Aquí me da el ejemplo. Radiación en dientes de leche
Oh, perdón, este es otro. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, vamos a hacer esta parte donde nos dice que usemos los datos de pulso de hombres. Vamos a hacer lo mismo de hace rato. Simple pulso de hombres, escala. Va a ser en esta. Hace rato trabajamos en la frecuencia. En esta ocasión vamos a trabajar en el porcentaje. Y en las etiquetas aquí vamos a cambiarle pulso de hombres. Vamos a aceptar. Aceptar nuevamente. Como en el ejercicio nos pide que sea 10 datos, por lo tanto vamos a ajustar a 10. Son 10 datos. Ahí está. Ponemos la etiqueta, es básicamente lo mismo. Las etiquetas, aceptamos y ahí está. Vamos a el porcentaje, vamos a ver el porcentaje y es esta. Muy bien, ya tenemos nuestro ejercicio capturado. Para comprobar, podemos comprobar de la siguiente manera. Pues aquí me pide que la frecuencia de clases entre suma de todas las frecuencias por 100, y esos son los resultados, los mismos datos que ya capturamos hace rato. ¿Cómo sabemos que realmente me va a dar a 100? Porque la frecuencia total me da 40 y la suma de todas las frecuencias es 69 y 60 y 69 por 100. Vamos a decir que tengo 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Toda esta suma me da 40. Por lo tanto, tengo que poner aquí mi frecuencia de clase son 40. Entre la suma de frecuencias por 100 me da el 30%. Y de acá abajo me da el 35%, 27.5%, así sucesivamente. Y vamos a comparar con mi tabla que apenas hice en Minitab. Me debe de dar lo mismo: 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Muy bien, como ya pudimos ver que ya están exactamente iguales. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que se trata de histograma. En total son 5 ejercicios, 5 temas, y nos dice de la siguiente manera: un histograma es un gráfico por barras de la misma anchura, dibujadas uno junto a la otra, sin espacio entre sí. La escala horizontal representa clases valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponde a los valores de frecuencia. Un ejemplo: aquí los datos son del Departamento de Salud y Servicio Humano de Estados Unidos, National Center for Health Studies, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. STS es la estatura en pulgadas, PE es peso en libras y SINT es la circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso en frecuencia del pulso en latidos por minutos, SIST en presión sanguínea sistólica en mmHg. Días es presión sanguínea diastólica en milímetros. Col es el colesterol en gramos sobre miligramos.
IMC es índice de masa corporal. MUS es la longitud del muslo en centímetros. Codo es la anchura del codo en centímetros. Muy es la anchura de la muñeca en centímetros. Y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Dice realizar los histogramas de edades, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso. IMC es índice de masa corporal. Muy bien, aquí tenemos los datos que tenemos que realizar. Todo esto tenemos que capturar. Después vamos a ver lo siguiente. Muy bien, vamos a iniciar donde dice pues la gráfica, histograma. Vamos a seleccionar con ajuste. De esta forma podemos ver más específico. Y vamos a iniciar por edades. Doble clic aquí. Vamos a ir a etiquetas. Y aquí vamos a poner histograma de edades. Ok. Muy bien, le vamos a dar a aceptar. Y vamos a dar OK. Muy bien. En este caso es la campana de Gauss. Es sencillo. Pues donde tenemos las barras, donde tenemos la campana. Y tenemos unos datos más extra que viene siendo la media, la desviación estándar, muy bien, tenemos la media, tenemos la desviación estándar, pero este dato pues nos falta mucho, por lo tanto vamos a hacer uno más con mucho más datos. Vamos a dar, a ver, muy bien, vamos a hacer más completo. Vamos a continuar agregando más información. Ok. Muy bien, para tener una información más detallada, vamos a ir en estadística, estadística básica, resumen gráfico. Y vamos a seleccionar edades. Vamos a dejar el nivel de confianza del 95%, lo cual se me hace unos datos más preciso. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí? En comparación la primera muestra que habíamos seleccionado, pues solamente traía algunos datos. Muy bien, aquí vamos a informe de resumen. Aquí vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner histograma. Informe de resumen, histograma de edades. Vamos a poner histograma de... No, perdón, ese ya lo tenía. De edades. Muy bien, vamos a poner... Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? Ok, lo que vamos a analizar aquí es prueba de normalidad de Anderson-Darling, donde dice el p-value, pues valor p. Vamos a indicar que el valor p, mientras está a menos de 0.50, vamos a decir que está dentro del rango. Si tenemos un valor mayor a eso, podemos
afirmar que la campana de Gauss está incorrecta. Es suficientemente para decir que no está distribuida de manera normal. La media, pues ya sabemos, la media es la suma de todos los datos y dividida entre la población. La desviación estándar. Esto nos indica qué tan alejado está del cero. Qué tan alejado está de los datos. Sí, son los datos. La varianza. La desviación varianza está al cuadrado de la moda. O sea, de la moda. Y después tenemos la simetría, también conocido como sesgo. La simetría de la curva, en este caso, pues está hacia la derecha, porque no tenemos un número negativo. Cuando tenemos un número negativo nos indica que está a la izquierda, pero en este caso la población está más concentrada a la derecha. El kurtosis. El kurtosis nos indica el tipo de dibujo, el valor. Ok, el valor está un poco alejado al cero. La n pues es la población. Tenemos 40 muestras. Aquí podemos agregar unas etiquetas. Etiqueta de datos. Y ahí está. Muy bien, aquí tenemos algunos datos más donde nos indica pues el intervalo de confianza. Elegimos del 95% para la media. La mediana también tenemos un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué más nos indica? El primer cuartil. Ok, aquí tenemos mucho más datos. Esto es básicamente la información de la campana de Gauss. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, aquí en el ejercicio nos pide que hagamos un ejercicio. Dice realizar los histogramas de cint, o sea, de la circunferencia de la cintura en centímetros. En mus es la longitud de los muslo, en centímetros. Codo es la anchura del codo. Y muñ es la anchura de la muñeca. Bra es la cintura del brazo. Y estos son los datos que nos da. Estos son los datos que tenemos que capturar. Y hemos capturado. Y vamos a ver cómo reacciona. Vamos a hacerlo más. Todo mayúscula. Sint. Mosc. Code. Ya había capturado, pero pues no me gusta cómo quedó. Por lo tanto vamos a rectificar. Muy bien. Entramos a estadísticas, estadística básico, resumen de herramientas y nos recomienda que es cintura y vamos a aumentar esta parte de aquí, vamos a poner un 99% nivel de confianza para que sea más seguro. Muy bien, vamos a analizar, pues aquí me sale la campana de Gauss y si se da cuenta ya es un poco diferente. Y es la misma explicación de hace rato, pues la cuadrada, el p-value, o sea, el valor p, la media, la desviación, la variancia, la simetría, kurtosis y vamos a seguir siendo pues la 40 muestras, el mínimo del primer cuartil, la mediana y máximo. Muy bien, tenemos casi los mismos datos, pero es un poco ya diferente. Vamos a poner aquí una etiqueta.
Y ahí están los datos. Pues tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las 10 muestras. Y mira, aquí tenemos básicamente casi lo mismo, solo cambia un poco de números ahí, pero viene siendo casi lo mismo. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que nos pide a continuación. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Este se trata de gráfica de polígono de frecuencia. ¿Cuál es el objetivo de la gráfica? Muy bien, aquí dice, el principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele la manera clara algunas características importantes. La definición de un polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utilizan las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que los localizan directamente por encima de los valores de la marca de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí tenemos los datos. Muy bien, aquí nada más para recalcar. Hace rato ya expliqué un poquito. Pues tenemos los pulsos y las frecuencias. ¿Cómo saqué esta frecuencia? Muy bien, pues muy fácil. Primero, pues tomamos los datos menores contra los datos mayores y le restamos y le dividimos. Y estas son las frecuencias, así sucesivamente hasta tomar estos datos. Muy bien. Vamos a continuar pues haciendo las gráficas. Vamos a seleccionar, primeramente selecciono la gráfica, luego vamos a seleccionar gráfica de barra y le vamos a dar en simple. Perdón, vamos a ver de nuevo. Gráfica de barra, ¿dónde está? Gráfica de barra. Y le vamos a poner qué valores de esta tabla y le vamos a dar simple. Después vamos a seleccionar marca de clase haciendo doble clic. ¿Es categoría? Ok, seleccionamos marca de clase y en la categoría vamos a seleccionar muy bien, vamos a rectificar esta parte porque esta parte es frecuencia y en la variable, categoría de variables son marca de clase. Muy bien, marca de clase. A continuación vamos a ponerle el nombre, la etiqueta. Muy bien, en la etiqueta vamos a poner gráfica de polígonos de frecuencia. Gráfica de polígonos de frecuencia. Y le vamos a dar OK. Y le vamos a dar OK. ¿Qué es lo que vamos a analizar en esta gráfica de polígonos? Ok, por alguna razón me salió otro que no quería. Pues vamos a rectificar. Pues lo que realmente quiero hacer es mostrar una gráfica, no unas barras, sino gráfica de polígonos. Muy bien, vamos a poner aquí gráfica de polígonos y le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar de nuevo. Ok, ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Ahora sí. Ok, perfecto. Ahí está. Vamos a ver esta parte de acá donde dice el pulso, marca de clases y frecuencias. Estas gráficas, a ver, vamos a ver cómo puedo mover esta parte. Ok, aquí está. Muy bien, realmente es algo simple, es algo muy práctico. Pues sí podemos
vamos a ponerle las etiquetas para que sea más. Ok, aquí está. Muy bien, perfecto. Aquí entre, pues ya vimos de dónde salió estos datos. Ya vimos por qué tenemos estos datos. Pues nos dice que entre 60 y 69 tenemos 12 datos. Y si yo me acerco aquí básicamente me dice que tengo 12 frecuencias. Y entre 70 a 79 tenemos 14. Aquí está claro. Y luego sigue 11, luego sigue 1, 1, 1. Pues bien, pues al parecer me salió bien. Y sí coincide con los datos que yo tengo en el programa. Muy bien, a continuación en el ejercicio me pide que haga un ejercicio. Dice que la gráfica estadística de polígono de frecuencia relativa. La definición es: polígono de frecuencia relativa utiliza frecuencias relativas, como su nombre lo dice. Esto es proporciones a porcentajes en la escala vertical. Muy bien, aquí nos da un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia relativa con estos datos. Muy bien, pues estos son los pulsos que ya vimos en la práctica anterior. Y aquí están los porcentajes. Pues es muy fácil, pues. Ok, de la parte de acá, en la última parte me pide que yo realice un ejercicio. Los siguientes tablas se representan los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencia relativa con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Muy bien, pues ya vimos en el ejercicio pasado, es muy parecido, pero esto ya es una gráfica relativa, una frecuencia relativa. No es lo mismo que enseñamos acá, pues se parece mucho, pero no es. Aquí son datos diferentes. Si se da cuenta, en el primer ejercicio solamente se encontraba la frecuencia y ahora ya incluimos la frecuencia relativa. Esta es la frecuencia relativa. Pues los pulsos vamos a seguir usando los mismos datos. La marca de clase sigue siendo los mismos. La frecuencia sigue siendo los mismos. Pues no puede cambiar, ya que es esto depende de estos dos factores. La frecuencia relativa es el porcentaje. Como ya hicimos los números, los ejercicios pasados, cómo se sacaban los porcentajes, por lo tanto ya no era necesario mostrarle en este video. Y mi resultado es lo siguiente. Aquí tenemos la frecuencia relativa, gráfica de serie de tiempo de frecuencia relativa, y vamos a comparar los datos que a continuación me piden. Muy bien. Ok. Sí, a ver, vamos a agregarle las etiquetas, ya que me siento más completo así. Muy bien. Aquí vamos a comparar el porcentaje. A ver. Ok. Aquí está. El primer dato, como podemos ver, desde de 60 a 69, la frecuencia, tenemos 12 datos ahí. Es decir, vamos a ver acá, pero no es esta parte. Es decir, estos números que tenemos aquí, tenemos 12 datos que se encuentran entre 60 a 69. Los datos que se ven aquí.
Y tenemos de 70 a 79 tenemos 14 datos. De 80 a 89 tenemos 11 datos. De 90 a 99 tenemos solo uno. De 100 a 109 tenemos solo uno también. Y de 110 a 119 solo no hay ninguna. Por lo tanto, mis resultados por lo tanto mi resultado es la siguiente. Esta es la frecuencia relativa en porcentaje. Y aquí lo podemos ver. 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0. Y así sucesivamente. Muy bien, esta es la parte de gráfica de polígonos de frecuencia relativa. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a continuar el siguiente ejercicio. Ya casi estamos por terminar, nada más me falta 2 ejercicios. Muy bien. Vamos a ver, a continuación me pide gráfica de ojiva, así se le llama esta parte. La definición que nos da es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algunos valores específicos. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clases a lo largo de la escala horizontal y frecuencia acumulada a lo largo de eje vertical. Aquí nos da un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Muy bien, aquí nos dan todos los datos, creo que son 40 en total. Y vamos a ver cómo se... Muy bien, aquí tenemos los datos. Aquí dice la frontera de clases y la frecuencia. La frontera de clases no es más que el límite superior de los datos. Aquí nosotros podemos elegir si queremos de 10 frecuencias, de 10 clases, perdón, 7 clases, lo que queramos. En esta ocasión solo nos pide que sean de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Muy bien. Pues vamos a, para comprender un poco mejor esta parte, vamos a decir que de 59.5 a 69.5 se encuentran 12 datos, por eso la frecuencia es 12. De 69 a 79.5 se encuentran 14 datos. De 79 a 89.5 se encuentran 11 datos. De 89.5 a 99.5 solamente uno. De 109, perdón, de 95 a 109.5 solamente uno. De 109.5 a 119 solamente no se encuentra nada. Y por último 119.5 por 119.5 se encuentra una sola. ¿Cómo vamos a iniciar esto? Pues es muy simple. Primeramente vamos a seleccionar lo que es la gráfica, luego gráfica de barra, y aquí en opciones la barra se representa en valores de una tabla. Seleccionamos simple y frecuencia. Después vamos a darle doble clic en frecuencia y luego nos posicionamos en variable categórica. Vamos a seleccionar frontera de clase. Muy bien, después vamos a seleccionar, en este caso vamos a ser un poco más específico, porque ya que si no seleccionamos toda esta parte se nos distorsiona los datos. Aquí siempre es importante seleccionar predeterminado, ya que este tema no vamos a tocar, y mostrar como porcentaje. Vamos a decir que acumular y en X. Muy bien, vamos a palomear ahí. Luego la etiqueta de gráfica, aquí en la escala no vamos a hacerle nada, vamos a dejarlo tal como se predetermina.
y vamos a poner el título: gráfica de ojiva. Muy bien, gráfica de ojiva. Después vamos a poner el mostrar datos. Aquí es importante seleccionar lo que es el símbolo y la barra. Después seleccionamos línea de conexiones y vamos a dar en aceptar. Muy bien, a continuación vamos a dar a aceptar y nos esperamos un poquito porque tarda un poquito. Muy bien, mientras tanto, aquí está las gráficas de ojiva y a continuación, ok, vamos a ver de esta forma. Muy bien, vamos a terminar esta gráfica. ¿Cómo se lee esto? Vamos a ponerle una etiqueta de datos y vamos a decirle que ok. Muy bien, aquí para distinguirlo mejor. Ok, básicamente el ejemplo de la frontera de clases se lee de la siguiente manera. Si ponemos un ejemplo aquí en 79.5 y subimos, vemos que 26 datos se encuentran debajo de estos datos iniciales y es decir, 79.5 es el límite. Podemos ver aquí que 89.5 tenemos 37 datos por debajo de estos datos iniciales. Eso sería la manera en que se puede interpretar esta gráfica. Vamos a continuar con otro ejemplo. Muy bien, aquí tenemos el segundo ejemplo que nos pide el ejercicio. Dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Muy bien, estos ya son diferentes datos. Aquí 68, 64, 88. Son totalmente diferentes datos. Y el ejercicio de esa, pues, es la siguiente. Vamos a decir que entre 59.5 y 69.5 tenemos 12, 14, 11 y una nada más. Ok. Pues básicamente es la misma, casi los mismos datos. Aquí vamos a poner una etiqueta, o incluso no hace falta, aquí con... Ajá, mira, aquí vamos a leer esta parte de aquí. Este es el segundo ejemplo, donde dice que tenemos 109.5, tenemos 39 datos debajo de 109.5. 119.5 tenemos 39 datos por debajo de esos. Como ya explicamos apenas hace ratito, de lo que representa todos estos datos. Muy bien, vamos a pasar a la última práctica. Muy bien, ya estamos en la recta final. Estos son nuestros últimos dos ejercicios, donde nos pide lo que es la gráfica de puntos. ¿Qué es la gráfica de puntos? En estadística, la gráfica de puntos, pues vamos a dar la definición. La gráfica es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Muy bien, ahí dice que se apilan. Vamos a ver si es cierto. Aquí hay un ejemplo y luego nos manda un ejercicio. Vamos a ver
el ejemplo como es. Dice, los siguientes tablas representan los puntos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Los pulsos de las mujeres. Estos son los datos con los que estamos trabajando desde los ejercicios anteriores. Por lo tanto, pues ya sabemos cómo se definen cada uno de esos que podemos ver aquí. Pues aquí nos damos cuenta que pues no tenemos tantos valores más que en una sola columna, una sola línea, que viene siendo de 76, 72, 88, 76, pues ya están aquí capturadas. Estos datos que se ven aquí ya están aquí. Bien. ¿Cómo se hace la gráfica de puntos? Pues es muy sencillo, básicamente 2-3 pasos y con eso hay que aclarar que ese pulso de mujeres, en la etiqueta vamos a poner gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Muy bien. Mientras me sale ahí. Muy bien, aquí pues podemos ver que son unos puntos. Como el problema lo indica, dice que son puntos apiladas. Acá arriba dice, mira. Ok, dice los puntos que representan valores iguales se apilan. Por lo tanto, si vemos aquí, hay algunos puntos que están apiladas, ¿no? Más que otras. Por ejemplo, la 72 es lo que nos marca que tiene mucho más que los demás. Ok, ¿cómo vamos a leer esta parte de aquí? Bueno, cabe mencionar que estas muestras deben ser menor a 50 muestras y aquí pues tenemos solamente 40, por lo tanto se puede realizar el trabajo sin dificultad. Si ponemos aquí, dice símbolo fila 4, clase 59.5 a 69.5. Ese es el rango que está tomando. Si te das cuenta, pues tenemos, a ver, vamos a comparar aquí en la muestra que tenemos. Ok, no se ve la frecuencia, no se ve nada, pero bueno, muy bien. ¿Cómo podemos desglosar esta parte de aquí? Vamos a ubicarnos a lo más sencillo, que viene siendo esta parte de aquí. Dice que la fila 29, a ver si es cierto, la fila 29, vamos a ver, ...29 son 60. Pues estos valores aquí, 63, 72, 81, pues está en escala. Y es de 63, si sabemos que la frecuencia es de 9, por lo tanto aquí está de 7. Por lo tanto, estos números tienen que ser de 9 en 9. 63 más 9, 72, más 9 es 81, 81 a 90, o sea, de 9 en 9. Muy bien, pues es algo sencillo. Ese es el ejemplo. Ahora vamos a ir al ejercicio. ¿Qué nos dice? Dice el ejercicio, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de punto con estos datos. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, ya hemos capturado los datos que se muestra
que nos pide en el ejercicio. Estos son los datos que ya capturé. Por lo tanto vamos a hacer pues los mismos pasos y gráfica de puntos. Vamos a especificar en esa parte de hombres, ya que eso es lo que nos está pidiendo en el ejercicio. Y vamos a ver cómo comporta estos puntos. Pues bien, como ya sabemos, cuando los puntos se repiten, los datos se repiten, los puntos se apilan. Por lo tanto, aquí vemos el mayor número que se puede ver es 60. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, 60. Y esto viene siendo la fila 2, que viene siendo 64. Muy bien, la 60 y 64. La fila 7. Vamos a corroborar. Ajá, 60 y 64 son los que tienen los mayores datos. Se repiten mayores veces. Por lo tanto, aquí tenemos el resultado. Muy bien, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero no se me haya pasado ningún dato y que haya cumplido las expectativas para aprobar esta materia, lo que es estadística inferencial. Mi nombre es Elías Gómez, alumno de Instituto Tecnológico de Tijuana. Muchas gracias.